Bueno, nuevamente muy buenas noches, eh, apreciados participantes. Vamos a, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a, a la actualización de la tercera edición, como quedamos pendientes en el día de ayer. Quiero en el día de hoy voy a compartir con ustedes un estado de situación financiera. Ya lo estoy abriendo por acá, vamos a ver este estado de situación financiera. Bueno, quiero empezar mostrándoles a ustedes en esta noche. Sí, quiero empezar mostrándoles a ustedes en esta noche eh, unos estados financieros del año 2022. ¿Por qué del 2022? Porque todavía estaban sujetos a la actualización de la segunda edición. Sí, ustedes saben que esa segunda edición empezó a partir del año 2015. Esta es una empresa, una sociedad, es una sociedad que presta su servicio en el área de la educación, ¿sí? Entonces, quiero empezar hoy mostrándoles a ustedes eh, cómo esta universidad, CESMAC, se llama, vigilada por el Ministerio de Educación en Colombia, dictamina su estado financiero bajo los estándares de pymes. Y para que ustedes puedan observar, para que ustedes puedan darse cuenta, eh, cómo esta estructuración de estados financieros o cómo se debe presentar una información de estado financiero bajo estos estándares, ¿no? Entonces, creo que todos pues, hemos tenido algún tipo de experiencia con estos tipos de presentaciones, ¿sí? Entonces, la idea es que recordemos que estos estados de situación financiera pues se elaboran con muchas ayudas en estos tiempos, con un software contable, con una base de datos bien estructurada. Pero aquí podemos observar claramente el concepto de comparabilidad y se dan cuenta ustedes cómo está la estructuración del mismo, cómo está estructurado, ¿sí? Entonces, eh, nos damos cuenta que se clasifica el activo, se clasifica el activo y se desglosa el concepto de efectivo y equivalente efectivo. Primeramente el año actual, sí, y después el año anterior para que se pueda presentar en este caso la respectiva variación, ¿sí? Y ahí encontramos la cuenta de bancos, ahí encontramos la cuenta de caja, la cuenta de ahorro, las inversiones en CDT, sí, todo lo que compone el equivalente, todo lo que compone el equivalente a efectivo. Y tenemos otro rubro, aquí por este lado tenemos otro rubro que se conoce como certificado de depósito a término. También comparado y sus variaciones, pueden observar aquí sus variaciones en esta parte de acá, ¿sí? Están estipuladas no solamente en pesos, sino también en porcentaje. Entonces, en una contabilidad manual, sí, eh, ahorita es muy tedioso si no nos valemos hoy en día de un software de contabilidad. Entonces, eh, seguimos analizando, ¿sí? Estamos como que eh, observando cómo debe presentarse una información financiera para propósito, para cualquier propósito.
que sea de su naturaleza o de conveniencia. Entonces, así es que tenemos nosotros, pues bueno, al menos estamos estudiando a ver qué es lo que ha cambiado con respecto a este tipo de presentación, ¿sí? Mira que en el grupo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, ¿sí? Todo este rubro prácticamente son cuentas pendientes de cobro, ¿no? Y ahí entrarían los clientes, los anticipos y avances, los anticipos por impuestos corrientes, cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios, deterioro, deudores y otras cuentas por cobrar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el balance nos estamos dando cuenta que están simplificadas. Vamos a ver qué nos dice la norma con respecto a este desglose, si es que lo seguimos dejando aquí o lo pasamos a las notas de los estados financieros. De igual manera, mire, ahí se observa la estructuración de los respectivos inventarios, ¿sí? Aquí tenemos la estructuración de los respectivos inventarios, ¿sí? Eh, Seguimos analizando el estado de situación financiera, ¿no? Los activos intangibles, sus respectivas depreciaciones, ¿sí? Y pasamos a otro componente del balance que viene siendo el pasivo, ¿no? La sesión de pasivo. De igual manera, lo seguimos, se sigue representando, desglosando, ¿sí? El comportamiento de este ejemplo es que se sigue desglosando, es el desglose del mismo, ¿no? Bancos nacionales, proveedores nacionales, pues son las cuentas que son más, que comúnmente estamos utilizando, em, que comúnmente estamos utilizando en la sesión de pasivos, ¿no? Las cuentas por pagar, ahí entrarían los costos y gastos por pagar, el impuesto de, bueno, la retención a la fuente, que es el mecanismo de recaudo anticipado de muchos impuestos, no solamente el de renta, sino también el de IVA y de retención. Por eso hoy conocemos conceptos como rete IVA, rete renta, ¿sí? Entonces, rete ICA, entre otros. Ahí está el impuesto de industria y comercio retenido, la retención de aportes de nómina, los acreedores varios, ¿sí? Esas son creencias que, pues, al final de año, pues, las estamos provisionando. Beneficios para empleados, ¿sí? Ahí está desglosados los beneficios para empleados, los salarios por pagar, las cesantías. Sí, es como que conocer nuevamente la estructuración de desglose, a ver realmente qué es lo que nos está planteando la norma en este momento. Y pasamos al tercer componente que viene siendo el patrimonio, ¿no? El patrimonio, ¿sí? Ahí tenemos el capital social, las reservas, los resultados del ejercicio, los excedentes del ejercicio, todas las cuentas o partidas que hacen parte del patrimonio y al final su igualdad patrimonial y la firma, obviamente, de los responsables. Esto es solamente una estructuración de una estructuración nada más del balance general o el estado de situación financiera o eso, ¿sí? Eh, Juan, que estás en la casa ahora mismo, que el hijo va para allá. entonces, Ahí te mandé. entonces eh, seguimos analizando, por ejemplo, en esta sección, ¿sí? Todo, bueno, cada uno de los componentes de esas cuentas. El otro estado, pues ya ustedes lo conocen, que es el estado de resultados integrales, ¿sí? Estado de resultados integrales o el famoso ERI, ERI, estado de resultados integral, ¿sí? También con sus 2 años comparativos y obviamente una explicación digamos, de los componentes de sus ingresos. Aquí debe ser por actividades ordinarias porque recuerden que es una institución educativa, ¿sí? Es una institución educativa y obviamente el ingreso principal de operación es actividades ordinarias. Me imagino por actividades educativas, ¿no? Otros ingresos también adicionales debe tener un segundo código de actividad, ¿sí? Para manejar otros ingresos. También presenta el mismo, el mismo comportamiento, también presenta el mismo comportamiento, ¿sí? Eh,
También presenta el mismo comportamiento, 2 años comparativos, su variación no solamente en pesos, sino también su variación en porcentaje o en porcentual. ¿Listo? Entonces, de igual manera hay un desglose en el estado de resultado, como ustedes lo pueden observar en la parte izquierda, de los costos y gastos de operación. Está totalmente desglosado. Ahí tenemos, por ejemplo, el desglose del personal académico, el personal docente, ahí tenemos el tema de los honorarios, ¿sí? Como ustedes pueden observar allí. Entonces, qué bueno de pronto recordar eso, porque yo creo que aquí está el trabajo de nosotros, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes, estoy totalmente convencido que cada uno de ustedes tiene sus plantillas totalmente diseñadas, formuladas, o su enlace con el programa, con algún programa, un proveedor tecnológico, como en Colombia que tenemos Sigo, tenemos Alegra, tenemos Logro, tenemos Word Office, que son software contables que nos ayudan de una u otra manera a elaborar estos estados financieros bajo los conceptos de normas internacionales. Y eh, creo que es muy, muy importante y muy relevante pues, recordar todos estos aspectos. ¿Listo? Bien, se dan cuenta que hay un desglose por cada, digamos, por cada cuenta, por cada clase de cuenta. En este caso, pues estamos trabajando una relación de ingresos, costos y gastos, que son las cuentas de resultados. ¿Sí? Aquí en Colombia le damos 3 códigos, 4, 5 y 6. Aunque para NIF nada más es ingresos y gastos, ¿no? Entonces, eh, también obviamente eso va firmado por sus representantes, por sus contadores responsables, ¿sí? Como ustedes lo pueden observar ahí en el, y ya pues hemos explicado dos estados financieros, como es el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, ¿no? Ahora viene un tercer estado que es muy importante, que es el estado de flujo de efectivo, ¿sí? El estado de flujo de efectivo es uno que indudablemente, ¿no? Sin duda te lo van a pedir. Mucha gente solamente se concentra en hacer el estado de situación financiera y el estado de resultado integral no más, ¿sí? Pero se les olvida que hay otros estados también, del cual yo les estaba hablando en el día de ayer, que es el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces miren cómo, cómo está estructurado, también viene desglosado por sus partidas, ¿sí? Sería bueno, por ejemplo, que usted tenga una guía si de pronto no tiene o no cuenta en estos momentos con un software o, qué sé yo, con alguna base de datos, un programa, pues que le ayude a agilizar estos procesos. Entonces, ahí pueden observar ustedes, ¿sí? Cómo es la estructuración de un estado de flujo de efectivo. Igual también está comparado, ¿sí? Por aquí miren que aquí no le colocamos porcentuales, ¿no? Sino que es un desglose que al final es una conciliación. Este estado tiene algo que debe estar muy ligado y unido al estado de situación financiera, ¿no? Este estado de flujo efectivo debe estar muy relacionado con los dos estados anteriores, ¿no? Entonces, como obviamente estamos es para analizar, no para, bueno, elaborar estados financieros, ¿sí? Entonces, ahí pueden observar ustedes que el formato me parece muy bonito, está bien presentado, como para usted tener una base de diseño para sus propios formatos, ¿sí? Y
Todos estos estados, mira, aquí tenemos las actividades de financiación, o sea, un flujo efectivo bien estructurado, bien detallado, ¿sí? Y termina de igual manera con la firma de su representante legal. Nos damos cuenta que esta empresa tiene contador y tiene revisor fiscal, ¿sí? Cuenta con revisoría fiscal. Y tenemos un cuarto estado que se llama estado de cambio en el patrimonio, ¿sí? Un cuarto estado que se llama estado de cambio en el patrimonio, que son los cuatro estados que más pues estamos utilizando en el medio, ¿sí? Son los cuatro estados que más utilizamos en el medio. Eh, y pues es bueno recordar nuevamente su estructuración, cómo es que se hace, ¿no? Este estado también tiene que ver mucho con el saldo que recogemos nosotros de los estados que se elaboraron, que ustedes les mostré anteriormente, ¿sí? Que se les mostró anteriormente. Entonces, este es el estado de cambio en el patrimonio, ¿sí? Y obviamente al final de esto, sí, debe haber una certificación porque tiene revisoría fiscal, si es representante legal, el contador y obviamente lo va a firmar el revisor fiscal, ¿no? Porque es una empresa que está obligada a tener revisor fiscal y necesita dictaminar los estados financieros. Listo, llegamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Notas a los estados financieros, ¿sí? Notas a los estados financieros. Aquí están toda la información general. Así es como se deben presentar de acuerdo a la última edición, ¿sí? Notas a los estados financieros y comienza obviamente con la nota uno informando, eh, obviamente la Universidad CESMAC comienza a identificarse como una fundación que es de derecho privado y comienza como que a revelar realmente que sus resoluciones están expedidas en el Ministerio de Educación Nacional. Es una revelación de lo que es en sí una organización, que eso es de gran importancia, ¿sí? Entonces comienza a redactar. Miren que es muy importante, bueno, que los pocos que están conectados aquí hoy, pues eh, aprenden a identificarse aquí realmente para mirar ahora que entremos a comparar lo que trajo la última actualización, si esto se sigue manteniendo o si se reduce todo este tipo de información. Tiene todo lo que conlleva la nota a los estados financieros, sí, todo lo que conlleva. Una explicación detallada de la nota 1 es una información general como dando a conocer en sí la entidad. Pues yo diría que esto es muy importante, no vamos a ver si cambió o no cambió, pero yo diría que es muy importante que en las notas uno empiece como que a dar a conocer parte de la organización, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta aquí, ¿sí? La resolución que se expidió, que es del Ministerio de Educación, el número de su resolución, ¿sí? Como dando confianza realmente de que es una organización que está legalmente constituida, ¿sí? Es una organización que está totalmente constituida. Entonces, la nota 2, sí, miren que ellos comienzan con la nota 2, dice declaración de cumplimiento de las normas NIF para PYME. Entonces, miren que esto que está aquí es como que información que ya uno conoce y que uno sabe, pero que era obligación en la segunda actualización de hacerlo. A mí esto es como que más, como que colocarle más trabajo, como que más complejo y muy tedioso al momento de dictaminar las notas de los estados financieros. Sin embargo, aquí pues nos está manifestando que está haciendo una comparación a diciembre 31, bueno, del 2022. Se han elaborado los cumplimientos de las normas financieras a través de qué, de las NIF para pymes, que son emitidas por el Consejo Internacional de Contabilidad, que son las IASB, que son las encargadas de dictaminar estas normas, que son adaptadas de la ley 1314. Acuérdense que eso también está sujeto a esta ley del 2009. Si todo esto que nosotros vimos en el diplomado, ¿sí? Anterior, se tiene que nuevamente colocar aquí, que pertenece al grupo 2 de las NIF, ¿sí? Que está modificado por los decretos 2649 que regían la contabilidad en Colombia, etcétera.
Vamos a ver si esto se mantiene, pues esto ya, de aquí en adelante ya nosotros los contadores pues nos vamos a evitar de hacer todo esto, ¿no? Tenemos unas políticas contables, ¿sí? Esto creo que sí se debe mantener, ¿no? Porque las políticas contables son muy importantes al momento de, de dictaminar, ¿no? Son muy importantes al momento de dictaminar. Entonces, para dar cumplimiento a estas normas, mire, esta universidad, ella contempla lo siguiente, una base de presentación. Nuevamente hace una base de presentación de las normas, unas bases de preparación, ¿sí? Vamos a ver si eso se mantiene o todavía se sigue expresando. Se expresa que es un negocio que está en marcha, ¿sí? Y plantea su hipótesis conceptualizada de acuerdo a las NICs. Me imagino que debe establecer también sus proyecciones, su moneda de presentación eh, en pesos colombianos y si se va a hacer pues en otro contexto pues su respectiva moneda extranjera y su conversión funcional, ¿sí? Eh, la acumulación del devengo, o sea, la base de datos de acumulación del devengo, vamos a ver qué pasó con el tema del devengo, porque obviamente las operaciones que se registran bajo PYME deben de registrarse en el momento en que se generen y no después, de forma diferida, no. ¿Sí? Bueno, se sigue manteniendo el concepto de materialidad que está establecido en la sesión 2. Vamos a ver si este cambio pues, se contempló ahorita en la norma, en el tema de la importancia de la materialidad y la relatividad. El contador debe estar bastante relacionado con este tema de materialidad. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que esta organización o esta entidad educativa tiene un estado, una estructuración financiera bien planteada, bien estructurada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unos objetivos, información contable de los estados financieros que también están metiendo allí. Me parece que es una información de más. Bueno, y obviamente los efectivos y equivalentes efectivos, que eso está contemplado en la sección 7, ¿no? Ahí nosotros sabemos que se maneja el flujo de efectivo, que les cabe demostrar ahorita y sus tres componentes, ¿no? Y cómo se debe de diligenciar, cómo se debe de gozar. También el tema de las inversiones, las cuentas por cobrar, ¿sí? Miren todo lo que contiene esa NIC 2, ¿sí? El deterioro de los deudores, una información bastante tediosa, también te habla de las provisiones de los inventarios, a los que están disponibles, de las propiedades de planta y equipo. Y obviamente tiene un cuadro donde está estableciendo en estas políticas, hombre, que los activos y los terrenos, las construcciones y edificaciones tienen unos años de vida útil de 15 a 100 años. Y mire que ya estamos aclarando de que ya no se tiene en cuenta la depreciación de activos fijos como lo establecía el decreto 2649. ¿Sí? Construcciones en cursos, obviamente cómo se van a ser tratadas, los activos, obviamente los activos intangibles, los diferidos, que son los gastos pagados por anticipado, el tema de los arrendamientos, cómo se deben tratar los pasivos financieros o deudas financieras, compañeros. Miren, todo este material, provisiones y contingencias, si nos va a servir de guía, ¿sí? Si tal vez usted de pronto nunca ha elaborado no ha tenido la oportunidad de elaborar un estado financiero con las notas, pues yo creo que basarse con esta universidad, con estos estados de esta universidad, que es un informe financiero público, sí, nos va a servir de base para seguir para nuestra conveniencia, sí, que nos podamos adaptar a nuestro oficio, a nuestro rol, sí, ingresos, actividades ordinarias o ganancias, sí, todo lo que conlleva las notas a los estados financieros. Y déjeme decirle que si usted cobraba antes, si usted cobraba sus honorarios antes por unos estados financieros básicos, como el estado de situación financiera, como el estado de estado integral, el estado de flujo efectivo, estado de cambio de patrimonio. Ahora meta de las notas. Eso es más tedioso que los cuatro estados anteriores y de mucho más cuidado, ¿no? Entonces, esto, pues yo creo que en temas de honorarios, pues debe ser un poquito más oneroso, ¿no? Y aquí tenemos la nota 6, hace entonces una discriminación. Eso es lo que yo digo. Por ejemplo, si lo tenemos discriminados,
en el balance, si lo volvemos a discriminar nuevamente, si lo tenemos discriminado en el estado de situación financiera, en las notas, ¿es necesario volverlo a discriminar nuevamente? Bueno, con la segunda edición sí, pero vamos a ver si la tercera edición ha reducido al máximo este trabajo, ¿no? Sí, entonces se dan cuenta que nuevamente están revelando, es una revelación de lo que es el componente de efectivo y equivalente a efectivo. A veces algunos, pues, ¿qué hacen? Pues algunos lo que hacen es que esto lo representan mejores con gráficas. Yo, por ejemplo, me gusta meterle gráficas, ¿no? Yo me voy a Excel, capturo la tabla y pues les coloco unos grafiquitos y hago una comparación entre la variación de ese efectivo y sus respectivos equivalentes. Pero yo diría que pues las IASB lo que de pronto pienso yo es que están tratando de reducir que el trabajo sea doble, porque si esto está en el balance, ¿por qué lo vamos a colocar acá? O que en el balance solamente coloquemos efectivo y equivalente a efectivo, ¿sí? Y que en las notas financieras se haga la revelación. Vamos a ver si es eso lo que quieren ahorita en esta tercera edición y lo que trata es que nos resumen bastante, obviamente, el trabajo, ¿sí? Y mira, comenzamos entonces a explicar el comportamiento del manejo del efectivo en caja, comenzamos a explicar el comportamiento de nuestras cuentas bancarias, sí, a revelar la información en esos 2 años que estamos comparando, explicar el porqué de esos saldos. Obviamente que cuando termine el año fiscal, pues se tienen que llevar los saldos a los estados financieros, pero eso es un proceso de un año, ¿no? Eso es un movimiento que comienza a moverse desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y que el 1 de enero tiene que haber un saldo, ya sea positivo, saldo en cero, un saldo positivo. Y desde ahí usted comienza a explicar en todo el año, a través de sus libros, de sus auxiliares, y cómo llegó usted a ese saldo al final del año, ¿no? Las cuentas de ahorro, ¿sí? Cómo es el comportamiento de esas cuentas de ahorro, las inversiones, todo se tiene que revelar, todo se tiene que explicar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir las notas a los estados financieros, dar confianza de la contabilidad. Todos los bancos donde la empresa ha tenido de una u otra manera algún tipo de conexión o relación, aquí lo podemos observar claramente, ¿sí? Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Sí, ahí tenemos también cómo deberían, pues, se presentan, pues, hasta la última edición que está circulando, ¿no? Y que tenemos 2 años para migrar. Es decir, que usted todavía puede seguir presentando con la segunda edición, pero también dice, si es voluntario, usted lo puede empezar a aplicar desde ya, hasta cuando ya llegue la fecha de que sea de absoluto cumplimiento. 25, 26, 27, por ahí en el 27, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, compañeros, una muestra de cómo se tiene que revelar la información en las notas. Es decir, si no contamos nosotros con un software contable capaz de transportar información relevante, importante, ¿sí? Porque de pronto estas interpretaciones las tiene que hacer el ser humano, uno, pero sería una gran ayuda que la inteligencia artificial o que el software de contabilidad con inteligencia artificial pues te dé en gran porcentaje la información básica que obviamente vas a necesitar para ello, ¿no? Miren cómo esta entidad revela su información paso a paso de acuerdo a la segunda y última edición, última actualización en el 2015, ¿sí? Bien estructuradito, bien explicado, con cuadros comparativos, ¿sí? Como dando fe de esa situación. No se le escapa ninguna partida, no se le escapa ninguna partida en la explicación, eh, digamos, de su radiografía o de su situación eh, económica que refleja dicha organización. Miren aquí cómo hace un desglose, ¿sí? De todas las plantas, propiedades y equipos. Pero se pueden dar cuenta ustedes que estos saldos que están aquí deben reposar allá en el rubro de propiedades, plantas y equipos, ¿no? Que están expresos allá en los balances. Entonces, como se colocan allá y se colocan acá, está como doble. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente queremos cambiar en esta norma, ¿no? Miren cómo desglosan, cómo hacen una explicación,
de los terrenos, exactamente, las construcciones en cursos, ¿sí? No sé, yo pues, no sé si de pronto ustedes tengan por ahí un material de ayuda, de apoyo, pero a mí me gusta mucho este material. No, lo he conservado porque me parece que aquí se nota el esfuerzo de un contador que trata de hacer las cosas de acuerdo, bien explicaditas, a la segunda actualización, ¿sí? Y yo me imagino que ya deben estar estudiando la tercera actualización para poder modificar esta situación financiera, porque esta situación es desde hace aproximadamente 3 años. Y al tenerla hace 3 años, pues poco lo que ellos van a variar, porque esta información ya ellos la tienen allí. Si solamente van a cambiar es el año y el comportamiento de la cifra, pero ellos están dictaminando, ellos están revelando, ¿no? Cada una de las partidas de ese negocio, ¿sí? Como ustedes lo pueden observar acá, compañeros. Miren, esto es NIF, todo esto es un trabajo, todo esto es un trabajo que nos toca hacer a nosotros los contadores públicos, todo esto, ¿sí? Como ustedes pueden observar ahí. De pronto, algunos lo tendrán más resumido, ¿sí? Eso también depende, compañeros, también depende mucho del trabajo también depende mucho del tamaño de la organización, ¿listo? Entonces, miren, construcciones, dotaciones, la nota 21 ya está prácticamente en el patrimonio, ¿sí? Observen todo esto, compañeros, miren, ingresos por operación, ¿sí? No se le está escapando absolutamente nada a esta organización, ¿sí? Se ve que están elaborando unas notas, ¿sí? Sus gastos, miren los gastos. Estos mismos aparecen allá, compañeros, en los balances, ¿sí? Ellos mismos están revelando sus gastos de administración, explicando el comportamiento de ellos, ¿sí? Es decir, dando fe y del origen de la justificación, digamos, de la generación de los mismos, porque se generan en el proceso. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, compañeros, observen. Uf, aquí creo que tenemos una buena guía eh, para los que apenas están en este tema, que apenas de pronto van a empezar a meterse en el cuento de las NIF, ¿sí? Y aquí hasta EBITDA, el EBITDA, miren, es digamos, una herramienta que nos permite a nosotros analizar mucho el estado de resultados, ¿sí? Miren, también hay indicadores de liquidez, miren que le metieron también administración pública, ¿no? O sea, este contador le metió de todo, es decir, no se le escapó absolutamente nada, nada. De pronto yo digo que las ISB han notado de que esto también pues conlleva muchas cosas y hace que esto sea muy complejo, ¿sí? Y con la tercera edición tal vez lo que está tratando es como que vamos a reducir al máximo esto, ¿no? Vamos a tratar de reducir al máximo esto. Pero, pero si usted realmente quiere hacer un buen trabajo en las notas, es bueno apoyarse o guiarse en las empresas que realmente se han dedicado a hacer este trabajo con responsabilidad. Las firmas que llevan, los anexos que llevan, ¿sí? La supervisión de la unidad digamos, de la UEPP, la unidad para fiscal, ¿sí? Todos los compromisos en materia de fiscalización, ¿sí? Una entidad que está a través de su informe, está diciendo, nosotros cumplimos con todas las normas en Colombia, nosotros afiliamos y respetamos el tema de los de impuestos para fiscales, para el fortalecimiento de entidades como el SENA, el fortalecimiento de entidades como el ICBF, ¿sí? La Caja de Compensación Familiar. Nosotros cumplimos con el pago de los aportes para fiscales al sistema de seguridad social. Nosotros cumplimos con el pago de los impuestos. Nosotros cumplimos con la legislación laboral, con los trabajadores. Nosotros entendemos la legislación comercial para el tema de las organizaciones. Entonces, compañeros, esto que está aquí es una forma de mostrarles a ustedes todo el trabajo que conlleva, ¿sí? Aplicar una NIF. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues ahora me gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? Ahí les mostré eso.
pues me gustaría escucharlo a ustedes, ¿sí? Eh, de los que están aquí, de los 16 que estamos aquí conectados, 15 que estamos aquí conectados, ¿sí? ¿Qué tal les pareció eh, el dictamen de notas financieras de las notas de esta entidad de prestadora de servicios? ¿Sí? ¿Qué tal les ha parecido? Si de pronto les parece muy interesante, eh, profe, ¿no nos va a regalar ese modelo de Estado? Pues claro que sí, Liliana, claro que sí. Todo eso lo voy a compartir. Es un buen material, miren que es del año 2022, pero se dan cuenta que está dentro del contexto, Edith, está dentro del contexto de la segunda, de la segunda actualización, que fue de 2015, ¿sí? Hasta ahora que sea la tercera. Es decir, así es como nosotros, hasta hace poco, debemos armar un informe financiero, así como está ahí, bien estructurado, bien alado, que se vea que es un trabajo profesional. ¿Sí? Entonces, Edith, ¿qué te pareció la estructuración de esos estados financieros? Te escucho por acá por el chat. Y los demás compañeros que quieran también, pues, hacer su participación. ¿Sí? Su participación. Buenas noches, no se le ve la pantalla. Bueno, pues creo que sí. Pues Edith alcanzó a ver el material que estaba compartiendo. Bueno, sí, exacto, muy puntual. Entonces, ¿por qué les mostré eso? ¿Por qué les mostré eso? Porque he diseñado ahora eh, saqué el tiempo para diseñarles una diapositiva, ¿sí? Eh, para enseñarles una diapositiva, apreciados participantes. Voy a mostrar la diapositiva que diseñé. Entonces, para comenzar a observar y a comparar realmente qué queda y qué no queda, ¿sí? ¿Qué queda y qué no queda? ¿Sí? Muy bien, Edith. Excelente presentación. Bueno, me interesa saber la opinión también de los demás compañeros. Bueno, me confirman si se está reflejando la diapositiva. Me confirma, Edith, si tienes la diapositiva ahí. Está reflejando, por favor. Bueno, ok. Entonces, vamos entonces ahora sí. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a comenzar con la sesión 3, ¿no? Que tiene que ver con la presentación de los estados financieros. Sí, esa fue la primerita, pues que yo estaba compartiendo con ustedes en la clase de ayer, ¿no? Entonces, establece cómo deben presentarse los estados financieros para lograr transparencia, comparabilidad y utilidad en la toma de decisiones. Los estados financieros deben mostrar la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de manera fiel bajo el principio de presentación razonable. ¿Listo? Entonces, el objetivo de estos estados financieros, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estos estados financieros? ¿Sí? Vamos a ver aquí, bueno, aquí dicen que sí los ven. ¿Cuál es el objetivo de estos estados financieros? Y el objetivo de ellos es primordial es suministrar información que sea útil o relevante o importante para aquellos usuarios de esta información puedan tomar decisiones de índole económica. ¿Listo? Entonces, eh, esta tercera edición trae la primera actualización, la está reflejando en la sección 3, el párrafo 15, inciso A. ¿Sí? Y la nueva edición incorpora aclaraciones sobre cómo deben presentarse los estados financieros. Entonces se deben enfocar en 5 aspectos clave. Ojo que es importante ya una vez haberles hecho el recorrido, ¿sí? Una vez haber hecho el recorrido eh, por todo el material que les mostré primeramente. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué es lo que esta norma realmente
contiene, ¿no? Cuáles son los cambios que hay que hacer. Así que vamos a estar muy atentos. Entonces, ahí, por ejemplo, dice, la nueva edición incorpora aclaraciones sobre cómo deben presentarse el estado financiero, enfocándose en 5 aspectos claves. Primero, materialidad o importancia relativa. A ver, compañeros, ¿qué quiere decir materialidad o importancia relativa? Las entidades deben aplicar el criterio de materialidad no solo en los estados financieros principales, sino también en las notas. Ojo con esto. Es decir, este criterio de materialidad, ojo, es tanto para los estados financieros como para las notas. Entonces, si ustedes se concentraron en el primer PDF que yo les envié, se vieron dar cuenta que les mostré 4 estados financieros y 5 con las notas, ¿sí? El estado de situación financiera o el balance general, como se le llamaba anteriormente, el estado de resultado o ERI, o estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Le presenté el estado de cambio en el patrimonio, ¿sí? Y el flujo efectivo, ¿sí? Y le presenté también las notas a los estados financieros, ¿sí? Entonces, las entidades deben aplicar el criterio de materialidad. Es el primer cambio, criterio de materialidad. No solamente en los estados financieros, es decir, en la última actualización sí se viene aplicando el criterio de materialidad, pero también se tienen que aplicar en las notas. La información que no sea material puede omitirse para evitar sobrecargar los estados financieros. Ojo con eso. Es decir, omitir información innecesaria, obviamente que no cumple con el concepto de materialidad. Miren el orden con que yo les mostré las notas. Se aclara que las notas no requieren un orden rígido. Miren que yo les mostré unas notas a ustedes, un orden totalmente rígido, compañeros, rígido, ¿sí? Ahora, ¿qué dice ahora? Pueden organizarse de manera que sea más comprensible para el usuario. Por ejemplo, agrupando políticas contables con las políticas relacionadas. Es decir, lo que están buscando es que nosotros podamos resumir toda esa información de las notas, se puedan resumir a cabalidad. Subtotales, esa es la tercera, aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Subtotales. Se permite presentar subtotales adicionales en los estados financieros siempre que sean importantes, que se puedan entender y que sean consistentes de un periodo a otro. Es decir, y en síntesis, tenemos aquí un cuarto elemento que son las políticas contables que deben presentarse de manera más clara y específica, no en formato general, sino deben incluirse solo aquellas que sean importantes para la comprensión del estado financiero. Nos dimos cuenta, compañeros, que en el estado financiero que les mostré de la organización, ¿sí? eh, ese tema o ese punto de las políticas contables es muy extenso. Pero aquí dice que, ojo, debe de presentarse de manera más clara y ser más específico. O sea, podemos resumirlas, ¿no? Deben incluirse solo aquellas que sean importantes para su comprensión en los estados financieros. Desagregación, ¿sí? Desagregación. Ojo con ese quinto elemento, desagregación, ¿sí? Se aclara que las partidas que sean materialmente diferentes en naturaleza o función deben desagregarse en los estados financieros o en las notas. Es decir, esto busca mejorar la transparencia, la utilidad de la información para los usuarios. Este parágrafo 3, perdón, esta sección 3, ¿sí? Del parágrafo 15 con el inciso A, lo que estamos buscando es que los estados financieros de pymes sean más claros, útiles, sean más flexibles, que se pueda presentar unas notas con un principio de materialidad, que se pueda visualizar los subtotales significativos, que las políticas contables sean importantes y que obviamente que se desagreguen de manera adecuada todas sus partidas. Yo creo que más claro no puede estar esta primera, primer cambio que, compañeros contadores, deben ustedes aplicar de aquí en adelante en ese tema. ¿Sí? Y aquí tenemos el cuadro comparativo, ¿sí? El cuadro comparativo de esa sección 3. Tenemos el cuadro comparativo de esa sección 3, parágrafo 15, inciso A. Entonces, nos hablaba, por ejemplo, del aspecto de la materialidad o importancia relativa, ¿sí? La segunda edición, ¿sí? En la segunda edición, ustedes se dieron cuenta en el ejemplo que les mostré,
que se aplicaban principalmente a los estados financieros. No había una guía clara. Usualmente se guiaban era en el orden de los estados financieros. ¿Se dieron cuenta? En ese orden era que se estaban guiando, ¿sí? En el tema del orden de las notas. En el tema de los subtotales podían presentarse, pero no existía una orientación explícita sobre su uso, ¿sí? En las políticas contables se presentaban en forma general, incluso copiada de la norma, sin personalización. Es decir, como era copiar y pegar lo que yo les había manifestado. La desagregación se mencionaba, pero sin énfasis en la materialidad. Mira que aquí sí ya les estoy haciendo énfasis en lo que realmente está cambiando, jóvenes, compañeros aquí presentes. Y la tercera edición, lo que quieren es que nosotros, en la materialidad, que se haga, hombre, que se aclare, se aclara que aplica también en las notas. Pueden omitirse información no material para evitar sobrecarga. O sea, si usted ve que usted dentro de su información o dentro de su radiografía tiene un material que no obviamente va a ser de relleno o va a sobrecargar la información, o simplemente omítalo, es lo que nos está diciendo la última edición. Con respecto al orden de las notas, ¿qué nos están diciendo? Vea, organice las notas en el orden que le facilite la comprensión, no necesariamente que sea rígida. Es decir, no es que como yo tengo que hacer 55 notas porque es que así las venía haciendo, oiga, coloque las que usted considere que sea importante, ¿sí? Con respecto a la orientación que tiene que ver con los subtotales, o incluya subtotales o adiciones los si son importantes, pero que sean comprensibles, que tengan una relación entre un periodo y otro. Si no, no los incluya. Eh, y las políticas contables que en la última edición se presentaban de manera general, incluso copiadas de la misma norma, ahora lo que sigue la nueva edición es que las políticas sean más claras, específicas, importantes para la entidad, evitar textos genéricos, ¿sí? Y la desagregación, ¿sí? Se esfuerza que las partidas materialmente diferentes deben desagregarse en estados financieros o notas para mayor transparencia. ¿Listo? Desagregar es como simplificarlas, ¿no? Bien, entonces eso es lo que nos están diciendo que fue lo que cambió en la tercera edición. Bueno, resumen del párrafo 3.6, es decir, qué pasó en la tercera edición, pero en el párrafo 16. Entonces dice que las NIS para las pymes aclara el concepto de materialidad o importancia relativa, para que estas entidades las puedan aplicar de forma más coherente. Oro, lo que aquí están pidiendo en esta actualización es que la definición sea más clara. Es decir, una información en material, ojo con esta parte de aquí, porque esto sí es de interpretación, ya esto es una interpretación, ¿sí? Es decir, una información es material si su omisión, inexactitud o presentación incorrecta puede influir en las decisiones económicas de los usuarios si tomen con base en los estados financieros. Es decir, si usted ve que usted puede omitir algo que le vaya a perjudicar en su materialidad, omítalo. Le están dando la opción de que lo haga. Aplicación práctica. Hombre, la materialidad no depende de un umbral fijo, sino de la naturaleza y magnitud de la información, considerando en el contexto específico de la entidad. Otra es la perspectiva del usuario. ¿Sí? El juicio sobre la materialidad debe hacerse desde la óptica de un usuario razonable del estado financiero, no solo desde la conveniencia de la organización. Y un cuarto elemento es la flexibilidad, es decir, se concentra en el concepto que debe aplicarse en los estados financieros como en las notas y sus desagregaciones. Entonces, es un tema, apreciados compañeros, como de interpretación, ¿sí? Y aquí les tengo, obviamente, no los iba a dejar solamente con la teoría, que a veces es complicada su interpretación, sino también que les voy a hacer un cuadro comparativo de esa tercera edición en ese párrafo 16. Por ejemplo, la definición de materialidad en la antigua norma que fue en el 2015, ¿no? Salió en el 2015, año 2015, se definía de manera general, la omisión o error podía influir en decisiones económicas. En la última edición se esfuerza por mayor claridad. Si la materialidad depende de la naturaleza o magnitud de la información en el contexto de la entidad.
¿sí? Aplicación, ojo con este término, foco en los estados financieros principales. Usted tiene que saber qué es el foco en el tema de las NIF. Entonces, en la última edición o la última actualización, se entiende explícitamente, anota sus totales y desagregaciones, ¿sí? En la perspectiva, no se enfatizaba desde qué punto de vista se evaluaba. Ahora se indica que el juicio debe hacerse desde la perspectiva del usuario razonable de los estados financieros. Eso es lo que está en la tercera edición. Y con respecto a la flexibilidad, ¿sí? Ahí se presenciaba un menor detalle en la aplicación práctica. En la última edición se aclara que no existe un umbral absoluto, sino que depende de cada situación en particularidad. Entonces, eh, en en este tema de la materialidad, ¿sí? Es importante tener mucha claridad sobre estos conceptos. Por ejemplo, la materialidad o importancia relativa. O sea, principio contable, ¿qué es la materialidad? Es un principio contable que indica que una información es material cuando su omisión, presentación errónea o falta de claridad puede afectar las decisiones económicas que los usuarios tomen con base a los estados financieros. Eso es la importancia de la relatividad, es decir, usted tiene que pues saber detectar cuando hay una falta de claridad, cuando hay una presentación que es totalmente errónea y que materialmente debemos hacer una omisión. Son terminologías propias de las NIF que tenemos que respetar. Conceptos claves, no existe un umbral fijo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eso depende de la naturaleza de la información. Se evalúa desde un usuario razonable. Se aplica tanto para los estados financieros como en las notas desagregadas. Aquí, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo de todo lo que se ha explicado para una mayor claridad, ¿sí? Dice, ejemplo, si usted tiene una empresa que omite un pasivo, ¿sí? O comite una deuda pequeña, que no cambia la interpretación de la situación financiera, no es material, pero sí omite un préstamo bancario que afecta su liquidez, sí es material. Ese es el concepto de materialidad. Entiéndalo, compréndalo. Ahí se lo dejo para cuando tengan la oportunidad de revisar nuevamente este material. Si una empresa omite un pasivo pequeño que no cambia la interpretación de una situación financiera, hombre, eso no es un material que me va a afectar a mí, que me va a poner a mí a trasnocharme en términos cotidianos, que me va a dejar pensando mierda y ahora no, pues no lo incluya. Pero si omite un préstamo bancario, ay papá, usted sabe que sí va a afectar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las entidades bancarias reportan y aquí en Colombia o en otros países ya están utilizando los medios, perdón, la información exógena, que es la que suministra en los cruces de cuentas y a través de las informaciones electrónicas todos los movimientos. Entonces, ¿qué tal que usted, el ente fiscalizador, sepa que usted tiene deuda, pero usted la omitió? Obviamente eso sí es material y se tiene que reconsiderar. Esa es la importancia relativa, compañeros. Espero que pues la hayan comprendido ahora sí a cabalidad con este pequeño pero sustancioso ejemplo que les estoy relacionando acá. Ahora, ¿qué es el foco? Muchos pensarán que el foco en NIF no es un foco que ustedes van a aprender para alumbrar, no. Se hace referencia al enfoque central o punto de atención. Por eso lo comparan con un foco, ¿no? Sí, cuando usted enfoca algo. En el análisis, presentación o evaluación de información financiera, en contabilidad y en auditoría. Oye, esto se utiliza para resaltar que aspectos sean más importantes dentro de un contexto específico. Ahora, un concepto muy clave. El foco nos ayuda a priorizar lo más significativo de un conjunto amplio de información. El foco nos permite orientarnos, nos permite interpretar, nos permite asegurar que no nos desviemos de la atención, ni siquiera de los datos primarios o secundarios, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo en la presentación de estados financieros bajo NIF para pymes, como el que acabamos de mirar, el foco está en la relevancia, en la importancia y claridad de la información para el usuario, no en la acumulación de datos innecesarios. Eso es un foco, ¿no? Es decir, que sea significativo, enfocarse en lo que realmente debe ser. ¿Listo? Bien, entonces seguimos avanzando y pues analizando, compañeros, todos estos cambios significativos. Pueden darse cuenta que me tomé la tarea de hacer
una comparación, un resumen durante todo el día de todos estos cambios y las sesiones que más que todo han sido sometidas a pues, a estas innovaciones, ¿no? Que nosotros como contadores no podemos dejar pasar desapercibidos, ¿sí? Entonces, hasta el momento quisiera saber cómo vamos, ha sido pertinente, se han llenado las expectativas de los que, bueno, permanecen aún conectados conmigo aquí en este curso, ¿sí? Entonces, ahora vamos para otro cambio, ¿no? Todavía seguimos, todavía seguimos en la sección 3 parágrafo 16 inciso A. Entonces, en la anterior edición, o sea, en el año 2015, sí, la explicación de la base contable de acumulación o de vengo estaba en la sección 2. Otro tema, otra terminología, otro concepto que hace parte de estas normas internacionales es el devengo, ¿sí? Usted debe estar en la jugada y saber qué es eso, porque ya obviamente es un concepto ya muy usual y muy conocido. Pero ojo que en la última actualización, ese devengo se enfocaba en la sección 2, ¿sí? En los conceptos y principios fundamentales. Ahora, en esta última edición, ¿sí? El devengo fue trasladado a la sección 3. Y ustedes saben, compañeros, que la sección 3, ¿sí? Esta sección 3 está enfocada, ¿sí? Está enfocada en la presentación de los estados financieros. Es decir, ojo con el devengo que se pasó para la sesión 3. Ojo con el devengo que se pasó para la sesión 3. Para que los usuarios comprendan mejor cómo se aplican los estados financieros, en la práctica aquí voy a colocar este cuadro comparativo. ¿Sí? Lo primer aspecto que nosotros debemos tener en cuenta, compañeros, es la ubicación de la definición. ¿Sí? Entonces, primeramente, el devengo se concentraba, era en la segunda sección. ¿Sí? Se concentraba era en la sección 2, conceptos y principios fundamentales. Ahora, en la tercera edición, ¿sí? En la tercera edición, que es en la sección 3, parágrafo 16, literal A, ahora está en la sección 3, presentación de estados financieros, ¿sí? Ahora, con respecto al aspecto de descripción de la base de acumulación o de vengo, ¿sí? En la sección 2, ¿sí? En la última edición, se mencionaba que las transacciones se reconocen cuando ocurren, no cuando se recibe o se paga el efectivo. Es decir, se mantiene que toda transacción o operación se debe registrar, se debe contabilizar ese en su momento, cuando se dé el hecho generador. Sí, no es que el hecho generador se dio hoy, pero yo lo voy a registrar es cuando me paguen. Entonces, vamos a ver qué cambió aquí. Se mantiene la misma descripción, pero en sección 3. ¿Sí? Se mantiene. Es decir, que las transacciones se reconocen cuando ocurren, no cuando me paguen tal registro, ¿no? O tal transacción comercial o contable, sino cuando se genere el hecho, cuando se dé el hecho generador, ahí se tiene que contabilizar con su fecha cronológica. Ojo, ¿qué dice la tercera edición? O sea, pasó de la segunda a la tercera edición, pero se sigue manteniendo la misma descripción. O sea, hay que saberla interpretar. Es decir, se sigue manteniendo. Se pasó para la sesión 3, pero, ojo, se reconoce cuando ocurra, no cuando pague. ¿Sí? Entonces, destacando que todas las partidas se reconocen y se presentan bajo devengo, ojo, salvo el estado de flujo de efectivo. Ojo con esa partecita de ahí. ¿Por qué se dio el motivo del cambio? Vamos a ver por qué se dio. Dice, la definición estaba en una sesión más teórica. Obviamente ahora se busca una sesión más práctica porque está que en la elaboración de los estados financieros. Ojo con esto, que son preguntas claves muy importantes. Compañeros, si en un futuro por acá pues estaríamos interesados en, ¿qué les digo yo? Pues tal vez en hacer un concurso, hacer un examen. Entonces, ojo, que aquí el motivo del cambio es porque estaba ubicado más que todo en una sesión muy teórica, que es la sesión 2 y pasó a la sesión 3 en el párrafo 16, ¿sí? Inciso A, ¿sí? Se ubica en una parte más práctica en la presentación para dar mayor claridad y coherencia al elaborar
dichos estados financieros. Entonces, bueno, yo también estoy estudiando la norma, estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Ya, ya estoy captando qué es lo que voy a hacer ahora que mis jefes me comiencen a preguntar, hey, Juan, ¿ya tiene actualizado las NIF? ¿Ya se puso al día con todo esto? Entonces, el trabajo es fuerte, ¿no? Es grande, ¿sí? Es un trabajo firme. Pero entonces también hay que buscar, a ver, con las inteligencias, con los software, cómo podemos nosotros agilizar el tiempo. Porque aquí lo que buscamos nosotros como contadores es ganar tiempo en estos procesos, ¿no? Y una explicación simple, por ejemplo, de pronto para que los que todavía no han comprendido ese concepto de devengo, ¿sí? Entonces aquí les voy a dejar un simple ejemplo, un ejemplo que estuve investigando, simplemente un ejemplo que estuve investigando. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Dice, explicación simple de la base de acumulación o devengo. Significa que las operaciones o hechos económicos son las transacciones, ¿sí? Se reconocen, quiere decir que se reconocen, se contabilizan, se registran cuando ocurren. Sí, yo llegué a la tienda de Pepito Pérez y compré mercancías, ¿sí? Entonces, Pepito Pérez no va a registrar esa mercancía hoy, sino cuando yo le pague la otra semana. Ahí no, eso está mal. Pepito Pérez tiene que registrar la transacción hoy y buscar una cuenta que le indique en su contabilidad que tiene una cuenta pendiente por cobrar. Y yo en mi contabilidad debo registrar que tengo una cuenta pendiente por pagar, ¿sí? Así funciona, ¿no? Entonces permite mostrar una imagen más fiel de la situación financiera de la organización. Otro ejemplo más sencillo es, una empresa vende crédito el 1 de septiembre, bajo devengo. El ingreso se reconoce en septiembre, cuando ocurrió la venta, aunque el pago se reciba en octubre, ¿sí? Más claro no canta un gallo, creo que aquí está. Bajo caja no permitido en NIF, ojo, solo se reconocería cuando se recibe el dinero. ¿Listo? En conclusión, este párrafo, perdón, sí, esta sección 3 con el párrafo 16A no cambia el concepto de ven, no lo cambia. Ojo, sino que lo reubica en la sección 3 donde resalta más, donde puede ser más útil en la presentación de los estados financieros, que nos permite reforzar que esta base es obligación para las pequeñas y medianas organizaciones. Pero que estén prestando atención porque al final, pues vamos a dar participación, a ver si realmente ha valido la pena eh, disponernos a estudiar, a hacer este recorrido por las normas internacionales de contabilidad, específicamente para pequeñas y medianas organizaciones. Bien, ahora vamos para otro cambio. Sí, vamos para otro cambio, el que se presentó en la sesión 3. Ahora no nos vamos para el párrafo 16, sino párrafo 17 y nos vamos para el inciso E. Se los mostré ayer en la norma que obviamente que es el material que están pendientes que se los comparta. Antes la norma pedía que las entidades mostraran sus políticas contables significativas. Y mire que yo les mostré en un principio, les estuve mostrando, eh, les estuve mostrando el rubro de políticas contables. Entonces, con la actualización, ahora deben revelar solamente información material o con importancia relativa sobre políticas contables. Es decir, información material quiere decir, por favor, omitan información innecesaria. Ahí en políticas significativas, en políticas contables, omitan lo que realmente no sirve, ¿sí? Sino el material que realmente sea pertinente. Entonces, ¿qué significa este cambio? El énfasis ya no está en listar todas las políticas significativas, no escribir todas esas políticas. Imagínense, yo se las mostré, sino solo aquellas que sean realmente importantes y materiales, es decir, que puedan influir en la interpretación, que puedan decidir en la interpretación, que puedan afectar la toma de decisiones, que puedan ser pertinentes al momento en que los usuarios de la información financiera, o sea, el que está revisando su estado financiero,
les permita menos complejidad para su interpretación. Yo soy usuario de la información financiera de esta empresa de educación que les acabé de mostrar. ¿Por qué? Porque yo encontré ese material, me gustó académicamente y lo estoy compartiendo con ustedes, pero me doy cuenta que es muy extenso. Y si esta última edición nos va a permitir reducir, obviamente, el análisis y la interpretación va a ser más pertinente. Entonces, evitar notas muy extensas, llenas de política genérica, es decir, no peguemos y copiemos la norma ahí. Eso no va a aportar ningún valor, gracias a Dios. Sí, favorece la claridad, pertinencia y relevancia en la revelación contable. Creo que, compañero, yo creo que esto, como decía un amigo mío, esto no está tan complicado. Creo que esto está mogollo. Esto está mogollo, ¿no? Está fácil, ¿no? Está fácil. No está enredado. Entonces, aquí les dejo a ustedes un cuadro comparativo también. Sí, yo lo hice. Me ayudé con inteligencias artificiales para que fuera más rápido la comprensión. Ustedes lo pueden ampliar más. Entonces, aquí tenemos un aspecto, uno, dos, tres, cuatro, cinco aspectos importantes que son el requerimiento, el problema detectado, el enfoque actual y el ejemplo, ¿sí? Entonces, en la versión anterior, las políticas contables utilizadas en la preparación del estado financiero, ¿sí? Ahora se revelan únicamente la información material, o sea, las que tienen una importancia relativa en las políticas, omitir las que no son, que no tienen importancia material. ¿Cuál fue el problema detectado? Muchas entidades incluían textos estándar de la norma, es decir, pegan la norma ahí, como les mostré en el ejemplo de la empresa educativa. Poco útil para el usuario. Ahora se busca que se elimine todo eso, información innecesaria, y se me va a concentrar en aquellas que generalmente te puedan ofrecer un impacto significativo. Enfócate, ¿sí? Enfócate en la calidad. ¿Sí? Anteriormente se enfocaba en la cantidad, ¿no? En la última edición del 2015 se enfocaba en, era en cantidad, cantidad, cantidad. Decir, oiga, este contador sí sabe, mire esa poca vaina que pegó, oiga, esa vaina, pero era ley, había que hacerlo. Sí, había que hacerlo. Sí, mostrar todas las políticas, eso era en la anterior actualización. En la nueva y última actualización, ¿sí? Lo importante es la calidad. No presentar políticas que sean, sea, solo presentar aquellas que sean importantes desde el punto de vista de la materialidad. Un ejemplo, una entidad copiaba literalmente la política de propiedad, planta y equipo, aunque solo tuviera un vehículo en uso. Hombre, si tiene un vehículo en uso, ahora debe explicar la política contable solamente de ese activo fijo, de esa flota y equipo de transporte, y no explicar todas las políticas, obviamente, que encajaban en las propiedades, en el grupo de propiedades, planta y equipo. Eso es una reducción tremenda y nos va a ayudar a nosotros a aliviarnos también en los procesos, ¿sí? Va a ser menos compleja, va a ser mucho más agradable. Entonces, gracias a Dios llegó esta tercera edición y gracias a Dios pues la estamos analizando y la estamos interpretando como debe ser a cabalidad. Entonces, una conclusión que les puedo dar es que en esta actualización sí se nota una mejora en la utilidad de la información contable. Hace que estos estados financieros sean que tengan menos volumen, que sean más concisos. Sea, ¿por qué? Porque van a lo que es, ¿sí? Exclusivamente a lo que realmente nos debería de interesar. Entonces, compañeros presentes aquí, pues creo que con toda esta aclaración que hemos hecho hasta el momento, pues yo creo que ya nos estamos enfocando realmente en lo que nos toca hacer de aquí en adelante. Y bien, esto que les acabé de explicar, esto que les acabé de explicar aquí, estos cambios que les acabé de explicar, aplican única y exclusivamente ¿para qué? Para la presentación, ¿sí? De estado de situación financiera, es decir, el balance general. Ahora nos vamos a enfocar en otro estado, ¿sí? Porque los estados financieros básicos son varios, no solamente es el de, no solamente es el flujo efectivo. Miren, entonces, si nosotros nos vamos a enfocar ahora en este estado de situación financiera, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Son los que contienen los tres elementos, activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Aquí vamos a ver qué cambios significativos, pues, se han dado pertinentemente acá. Sí, entonces, en lo que yo les había, pues, manifestado anteriormente, eran unos cambios que obviamente afectan
el componente de estados financieros, pero más que todo afectando unas terminologías propias de, de estados financieros, ¿sí? De estados financieros y terminología o lenguaje propio de las NIF para pymes. Ahora, más enfocado al estado de situación financiera o balance general, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en la sesión 4. Ahora pasamos a la sesión 4, ¿no? ¿Sí? En la sesión 4, ¿qué tenemos? En la sesión anterior, 3 era presentación de estados financieros, ¿sí? Hay unas normas que se deben tener en cuenta en la presentación de estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros? El balance general, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, ¿sí? Esos cuatro estados, obviamente, en la sesión 3 hay que tener en cuenta esos cambios. Ahora, esta sesión 4 con el párrafo 3 es exclusivamente para el estado de situación financiera, es decir, para el balance general. Bien, en la versión anterior la norma ya era flexible en la presentación del balance, del estado de situación financiera. Ahora, con la nueva modificación, lo que se requiere explícitamente es que estas entidades hagan un desglose adicional, o sea, desglosarla, cuando sea relevante para comprender la situación financiera. ¿Qué implica todo esto, compañero? ¿Sí? Es decir, no solamente basta con presentar rubros agregados. Ejemplo, activos financieros o pasivos corrientes. Cuando dentro de un rubro existan partidas que puedan cambiar la interpretación de la situación financiera, deben separarse y mostrarse de manera clara. Eh, más, más, eh, más específico. Entonces, yo creo que lo que están buscando es que se resalte más el concepto de transparencia, ¿sí? Y evitar balances más resumidos, como que, bueno, más, es decir, el contador es perezoso y no quiso como que discriminar más estas cuentas. Bueno, por un lado nos reducen y por otro lado nos colocan más trabajo. Entonces, yo creo, compañeros, que aquí está muy clara este cambio que, bueno, nos están indicando en esta sesión. Listo. Bien. eh, Vamos a mirar entonces ese cuadro comparativo, ¿sí? De la sesión 4 específicamente para balances o estado de situación financiera. El desglose de partidas. Permitían presentar partidas agrupadas con cierta flexibilidad para el desglose, pero no lo exigía en todos los casos. Ahora, en la última edición, se requiere de carácter obligatorio el desglose de las partidas, la simplificación, sí, explicar más. Cuando se revele para entender la situación financiera más detallado, nos están invitando a ser más detallados en la presentación del balance o estado de situación financiera. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo es que podía ser general un ejemplo de un solo rubro, otros activos. Ahora, si vas a colocar otros activos, tienes que desglosar qué contiene esa partida de otros activos. ¿Y sabes por qué pasa esto, compañero? Lo que pasa es que nosotros a veces para ajustar el total de activos, para que sea igual a pasivo más patrimonio, acuérdense que nosotros nos inventamos otros activos. Ponle ahí, y para que nos dé sumas iguales, pone 2 millones de pesos. Pero ¿cuáles son esos otros activos? Entonces, ahora sí nos están invitando, compañeros, que no solamente coloquemos otros activos, sino que especifique cuáles son. ¿Sí? Eso es, eso es a lo que nos están invitando. Más que todo, están atacando mucho esta cuenta. Pero ustedes saben que esta cuenta era de rellenito, compañeros, no me echemos mentiras. El enfoque, más simplicidad en la anterior, ahora mayor transparencia y claridad. Sí, porque uno colocaba otro activo 20 millones de barras, pero de pronto era que estaba descuadrado. Y necesitabas ajustar la contabilidad y colocabas otro activo 20 millones de pesos. No nos echemos mentiras que todos hacíamos eso. Entonces, bueno, ya nos quedó claro. Ya yo sé que de aquí en adelante tengo que desglosar otros activos. Tengo que hacer el desglose de otros activos. ¿Listo? Bien. Entonces, en el ejemplo anterior, un ejemplo práctico, en el ejemplo anterior, uno colocaba, por ejemplo, activos corrientes, otros activos, 150.000 pesos. No, ahora, esos otros activos que pueden ser, no son activos corrientes, pero ¿qué sucede? Ahí hay un efectivo y equivalente, hay unas cuentas por cobrar, hay unos anticipos a proveedores y todo eso suma
150.000. Ya no se va a quedar como otros activos, sino que estoy desglosando, ¿sí? Cuáles son esos otros activos específicamente, ¿sí? En conclusión, esta sesión 4 exige a las entidades que no se limiten a presentar rubros agrupados, sino que se desglosen las partidas cuando esto aporte una importancia para la interpretación de la situación financiera. Señores, más transparencia, más desglose, más especificación es lo que nos están diciendo en las cuentas. Más claro no canta un gallo, creo que quedó clarísimo lo que nos toca hacer de aquí en adelante. Y mucho cuidado con eso, porque nos están avisando que dentro de poco va a ser de absoluto cumplimiento, obligatoriedad, obligatoria. Ahorita es voluntaria, pero al 2027 ya es obligatorio. Sí, nos están dando un tiempo para que nosotros podamos hacer la transición o la migración. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, estudie, capacítese. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto muchos van a tomar la decisión de capacitarse cuando, compañeros, ya faltando por ahí como dos meses que sea de absoluto cumplimiento. Nosotros no, nosotros lo estamos haciendo desde ya. Entonces, resumen del cambio. En la versión anterior, la norma exigía que las entidades desagregaran las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar, mostrando por separado aquellas que surgían de ingresos acumulados o de vengados no facturados. Eso es fácil, acuérdense, eso lo hacemos nosotros. Es decir, cuando la entidad ya había ganado un ingreso, pero aún no emitía la factura. Con la tercera edición, ya eso no va. Ese requerimiento se elimina porque la nueva sesión revisada ya exige una presentación y revelación más clara de los ingresos provenientes de contratos con clientes, lo que hace importante ese desglose en la sesión 4, ¿sí? Entonces también es importante revisar la sesión 23. ¿Listo? Muy bien. Ahí quedó más claro, no canto un gallo, quedó bien clarito lo que quiere esta sesión 4 en el párrafo 11 inciso B, ¿sí? Bien. Y no podría faltar algo pedagógico para ustedes, el desglose, ¿sí? Y el cuadro comparativo de los cambios. Entonces, por ejemplo, las cuentas por cobrar requerían separar en el balance cuentas comerciales por cobrar, otras cuentas por cobrar por ingresos acumulados o devengados aún o no facturados. Ahora se elimina el desglose específico de literal C, ¿sí? Porque ya está cubierta con las revelaciones de la sesión 23. Ya les había explicado anteriormente eso. ¿Cuál es el objetivo? Dar visibilidad a los ingresos. En la anterior daba visibilidad. Ahora simplificar la presentación en el estado financiero. Bueno, esto nos ayuda a nosotros en el tema de las cuentas por curar, nos ayuda a resumir un poquito ese rubro, ¿no? ¿Cuál es el riesgo anterior? Podía generar confusión, repetición de la misma repetición. Hombre, son cuentas por cobrar, pero esa repetidera, de verdad que se volvía cansón. Ahora se centraliza en la explicación de la sesión 23. Ahorita la miramos. Recuérdenme los que están conectados que tenemos que leer esta sesión 23 porque de verdad son 36 sesiones, pero al menos estamos aprendiendo a identificar las primeras, porque ya va a ser un trabajo para ustedes, compañeros. ¿Sí? Desde su casa, terminar, porque es mucho material, de verdad, mucho material. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, los activos corrientes. Anteriormente, teníamos, por ejemplo, cuentas por cobrar comerciales, 120.000. Ingresos acumulados aún no facturados, 30.000. Otras cuentas por cobrar, 10.000. Ahora, con la tercera edición, solamente vas a escribir cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el detalle? Hombre, cuando correspondan los ingresos acumulados, los expliques en la sesión 23 y lo revelas en las notas financieras. Bacano, me pareció excelente ese cambio ahí. Conclusión, esta modificación eh, obviamente termina eliminando la obligación de separar las cuentas por cobrar por ingresos acumulados no facturados. ¿Sí? Esa información ahora se revela de esta forma más completa y con coherencia con la sesión 23 revisada, evitando duplicación, mejorando la claridad de los procesos para los usuarios, obviamente compañeros de la información financiera. Nos vamos ahora para la sesión 5, ¿sí? ¿Sí? Esta sesión 5. Miren que ya esta sección 5 compañeros, esta sesión 5 sí, si ustedes miran, yo pues estoy tratando compañeros, de colocarles dibujitos ahí para que ustedes se ubiquen.
Ya esta sección 5 no aplica al balance general o al estado de situación financiera, sino que está aplicando ahora al ERI, al estado de resultado. ¿Sí? Ustedes saben que el estado de resultado a ese rubro, perdón, a ese estado financiero, solamente transportamos los ingresos, los costos y los gastos. ¿Sí? Ingresos y gastos, según las NIF. ¿Listo? Para que nos ubiquemos bien. ¿Qué sucedió con esta sección, compañeros? ¿Qué pasó con esta sección? Vamos a ser sinceros con esta sección. ¿Sí? Es únicamente, lo único que cambió fue la redacción. Es decir, no hay cambios en el fondo ni en los requerimientos. Se mantienen los mismos formatos y opciones para presentar. ¿Sí? Si se sigue llamando estado de resultado integral, ¿sí? Uno o con dos estados. ¿Sí? Las modificaciones buscan es aclarar y uniformar el lenguaje para hacerlo más claro y consistente con otras sesiones y con las NIF plenas. Es decir, lo que hay que mirar es el lenguaje. Hay un tema de redacción que hay que leer para ver cuál es el lenguaje que cambió. Y nosotros, obviamente, apropiarnos de ese nuevo lenguaje. Entonces, aquí les tengo un cuadro comparativo de esa sección número 5. ¿Sí? Entonces, la presentación de resultado integral. En la versión anterior, ¿sí? Permitía una o dos presentaciones, un único estado de resultado integral o estado de resultado más estado de resultado integral. Ahora, con la nueva edición se mantiene. Solo se ajusta el lenguaje para mayor claridad. Componente. En la anterior incluía ingresos, gastos, ganancias y pérdidas reconocidas en el periodo. Aquí se sigue manteniendo igual. ¿Sí? Solo se aclaran algunos términos de relación. Recuerden, compañeros, que aquí en estas normas los gastos, el término de costo no aplica. Eso se mete ahí mismo en gastos, estilo Estados Unidos. Meten los gastos, los costos. ¿Sí? Meten los gastos, los costos. Yo no sé por qué todavía hay contadores que siguen colocando en el estado de resultado ingresos, menos costos, menos gastos. No, ingresos menos costos. Opciones de presentación, sin cambios en la estructura obligatoria, sin cambios. La modificación es puramente en redacción, no requerimiento. O sea, aquí en esta sesión y cuando vamos a elaborar el estado de resultado, pues no cambió nada, solamente dice la norma algunos conceptos de redacción, nada más. Entonces, en conclusión, la sesión 5 no cambia en cuanto a requerimientos técnicos ni presentación, solo se realizaron ajustes de redacción para que las instrucciones sean más claras, coherentes con el resto de la norma. ¿Listo? Entonces, miren ya cómo hemos avanzado en los cambios que se avecinan para uno de los dos estados financieros, compañeros, que nosotros más trabajamos, que nosotros más hacemos énfasis en nuestro ejercicio como contadores públicos, ¿sí? Entonces he tratado de avanzar, de pronto de no atrasarme mucho para que quede bien explicado, al menos en los estados financieros básicos más importantes y relevantes en la ejecución de la contabilidad, en en el rol de nuestra contabilidad, de nuestra profesión como contadores públicos y carreras afines o complementarias o otras, digamos, otras asignaturas, otras áreas afines a a los términos contables. O también pueden haber disciplinas diferentes a la administración y la contaduría, pero que ejerzan un emprendimiento. Bien, listo, compañeros. Eso es lo que trajo la sesión 5. Sí, hemos entonces revisado sesión 3, hemos revisado sesión 4, hemos revisado sesión 5. Ahora, compañeros, vamos a revisar sección 6. Ustedes saben que son 35 secciones. El trabajito es arduo, ¿sí? Es bastante la tarea que les queda pendiente a ustedes después. Pero ya miren que ya están aprendiendo cómo pueden hacer esas comparaciones. Sección 6. Esta sección 6 es única y exclusivamente para los cambios en el patrimonio y estado de ganancias y ganancias acumuladas. Estado de cambios, resultados y ganancias acumuladas. Más que todo el estado de cambio en el patrimonio, ¿no? Sí, entonces vamos a ver qué trae. Dice, ojo, nos vamos a ubicar en la sección 6 y en el párrafo 6. Dice que se incorpora un nuevo requerimiento adicional de revelación que está relacionado con los dividendos. Solamente está afectando los dividendos, ¿sí? Bueno, las entidades ahora deben revelar dividendos propuestos, declarados antes de la autorización de los estados financieros para su emisión, pero que
no fueron reconocidos como una distribución a los propietarios en el periodo. Deben mostrarse en el importe total y el importe por acción. Dividendos preferentes acumulativos no reconocidos durante el periodo. Anteriormente, para uno, bueno, los que han tenido oportunidad de trabajar con sociedades anónimas, que obviamente ellos sí introducen en su estado financiero el dividendo. Nosotros primero colocamos las utilidades y después era que dictaminamos los dividendos. Ahora no. Ahora lo que dice aquí es que tienes que involucrar esos dividendos, reconocerlos, distribuirlos a los propietarios en el periodo. Debe mostrarse como importe total. O sea, no importa que no hayan sido reconocidos todavía durante el periodo, pero se tiene que mostrar. Ah, bueno, es muy fácil la interpretación. Pensé que iba a ser más complicada, sí. De verdad pensé que iba a tener más complejidad en ella. Entonces creo que ahí está claro, compañeros, lo que nos están pidiendo en este tema en los dividendos. Sin embargo, aquí les voy a dejar eh, un cuadro comparativo para que ustedes tengan, bueno, una mejor ubicación. Revelación de los dividendos. No exigía detallar dividendos propuestos declarados después del periodo si no habían sido reconocidos. Ese era el anterior. Ahora debes de revelarlo obligatoriamente el importe de dividendos. Propuestos o declarados, no reconocidos. Es decir, hay que tener en cuenta, obviamente, el dividendo que está generando la respectiva acción. Entonces, hay que enfocarse más que todo en aquellas empresas que manejan dividendos comúnmente como sociedades por acciones o sociedades, perdón, sociedades anónimas que manejan mucho dividendo. Los preferentes acumulativos, los dividendos preferenciales, ¿sí? No se hacían mención, ahora se deben de mencionar, ¿sí? En el enfoque en la anterior actualización, eran reconocidos en el patrimonio, ahora se amplía más la información. Ahora, se amplía, deben ser importantes y relevantes para los usuarios, ¿cierto? O incluso si no está reconocida contablemente. Es decir, no se han dividido, pero esto fue lo que se ganó y esto es lo que se va a dividir. Es decir, se tiene que dar a conocer a todos los usuarios de la información. Me imagino que todos estos contadores que están a cargo de empresas que son organizaciones que son sociedades anónimas, pues no deben dejar pasar por alto esta recomendación. Muy bien. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, una empresa que declara dividendos de 50.000 pesos después de la fecha de cierre a 31 de diciembre, antes de autorizar los estados financieros. Tiene 10.000 acciones en circulación. Además, tiene dividendos preferentes acumulativos pendientes de 15.000 pesos. Entonces, aquí la revelación nueva de la nueva norma es dividendos propuestos no reconocidos. Ahí están, 50.000 pesos. Ahora, divida eso, importe por acción. Si usted divide 50.000 entre 10.000 acciones, ¿cuánto es el importe por acción? 5 pesos. Dividendo preferencial, preferente acumulativo no reconocido, 15.000. En conclusión, ¿qué es lo que busca este cambio? Hombre, mejorar la transparencia en la distribución a los propietarios, porque de verdad, bueno, en teoría eso estaba como que no muy poco transparente. Ahora van a mostrar no solamente lo que es reconocido en el periodo, sino que también los dividendos propuestos o pendientes. Esto más que todo para las personas que manejan eh, el tema de acciones en el patrimonio, ¿no? Sí, porque obviamente si usted está acostumbrado solamente a trabajar aportes sociales, sí, que es la cuenta que más se trabaja en sociedades por acciones simplificadas, aunque ellas también manejan un número de acciones, manejan acciones, pero no de la forma como las manejan las sociedades anónimas. Entonces, yo creo que ahí está claro ese ejemplo. Y compañeros, aquí les tengo también un resumen, un requerimiento, pero que está afectando el flujo de efectivo. Sí, ya eso sería en la sección 7 en el párrafo 19 en el inciso A. Pero aquí hay una nueva revelación, un nuevo reconocimiento. Las entidades deben presentar una consideración de los cambios en los pasivos derivados de las actividades de la sociedad. Ojo, señores, la estructura financiera de una organización proviene de lo que nos prestan y de lo que nosotros aportamos. Por eso, activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cuál es la estructura financiera de financiación? Obviamente, lo que proviene del patrimonio y lo que nosotros tenemos a través de crédito. Ahí hay unos cambios. Entonces, cambios por flujo de efectivo, por ejemplo, pago de préstamo. Hay una emisión de deuda, hay unos dividendos pagados. Cambio por flujo no monetario. Ojo, la conversión de deuda en patrimonio. Yo se lo estaba mencionando ahorita. Hay unos intereses acumulados pero no pagados. Las variaciones por tipos de cambio.
hay unos ajustes contables que no implican movimiento en efectivo. Entonces aquí el objetivo es aumentar la transparencia en esta información, compañeros, de la información para que los usuarios entiendan claramente cómo se financia la entidad y cómo cambian sus obligaciones de la deuda, compañeros. Aquí está, obviamente, el cuadro comparativo de esa sección, ¿sí? Y obviamente lo que cambió y lo que tiene usted que hacer en estos momentos. ¿Cuál es el beneficio? Hombre, una información más completa, más clara, más precisa sobre cómo cambia la deuda, cómo cambia la deuda en la empresa, mejorando la rendición de sus respectivas cuentas. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una consideración de pasivo de financiación simplificada. El saldo inicial, la primera de enero del 2025, por préstamos bancarios fueron 100.000 pesos, hubieron unos bonos emitidos y tenemos un total de saldo inicial en conciliación de pasivos de 150. Hay unos cambios por flujo efectivo, ¿ven? Un flujo efectivo, un pago de préstamo, listo. Ahí está acumulado. Una emisión de nuevos bonos, listo. Réstelo, ahí le quedan 10. Cambios no monetarios. Hay unos intereses acumulados, obviamente su nombre lo dice. Sumen de los bonos emitidos, los acumula. Hay una variación por tiempo de cambio. Y finalmente, a 31 de diciembre, obviamente cuando finalice el año, vamos a tener el saldo total de esa conciliación que se va a convertir en un saldo inicial para el 2026. Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros, es practicar, practicar para desarrollar la habilidad en este tipo de contabilizaciones y cambios que se nos vinieron para encima, compañeros. Y obviamente aquí les voy a dar una conclusión de esa sección 7, que obliga a las entidades a presentar una conciliación. No solamente las conciliaciones bancarias, una conciliación clara y detallada de los pasivos, integrando todos los flujos. Hay que desarrollar la habilidad en los flujos. Los flujos se están convirtiendo en este momento, en la actualidad, en algo muy importante, señores, en el tema de contabilidad para PYME. Entonces, ahí pues he terminado, compañeros, de relacionarles a ustedes con mucho cariño, no siempre lo digo, con mucho cariño. He tratado de relacionar eh, cosas muy, muy importantes, cosas de actualidad. Creo que se dieron cuenta que desde que comencé a socializar esto, pues ya tenía un objetivo claro y era que nos estamos preparando. Yo asimilé mucho, estoy estudiando con ustedes y lo compartí con ustedes con mucho cariño, ¿sí? Ojalá que los que no, pues, lograron conectarse hoy, pues era una clase muy importante, ojalá la vean de manera diferida con el video, pero creo que fue muy importante lo que aquí se socializó hoy, al menos los que estuvieron conectados, pudieron dar cuenta lo importante, obviamente, que es. Entonces, una vez ya, pues, analizado esa parte, ¿no? Entonces, es bueno que ya ustedes ya, pues, se ubiquen, se ubiquen en la norma que creo que están pendientes por compartirles a ustedes, ¿sí? Esta que está aquí, ¿sí? Ya ustedes tendrían que ubicarse en esta norma. Sí, yo alcancé a explicarles hoy, compañeros, ya les voy a decir que les expliqué hoy. Les expliqué la sesión 4 de estado de situación financiera. Sí, les expliqué la sesión 4. Vamos a ver, no, más arriba. Bueno, ayer estudiamos la sesión 1, estuvimos analizando ese cambio ahí. Hoy estudiamos la sesión, bueno, la sesión no, la sesión 3, esta. Presentación de estados financieros. Hicimos una aclaración en lo que tiene que ver en la sesión 3, el párrafo 15, el inciso A. ¿Listo? Esto lo hicimos hoy. Esta que está aquí en la sección 3 párrafo 16, sección 3 párrafo 16A, sección 7 párrafo 17, sección 3 párrafo 17, literal, eso lo hicimos hoy, compañeros. Es más, seguí también, es más, me lo propuse y también les hice una aclaración en la sesión 4 exclusivamente de estado de situación financiera. Miren, aquí también. También me atreví a explicarles los cambios en la sesión 5 el estado de resultados. Y parte de la sección 6 también les expliqué, compañeros. Y también les expliqué la sección 7 pero nada más la sección 7 y el párrafo 19 con el inciso A. Hasta aquí les expliqué. Pero miren lo que les corresponde a ustedes, miren la tarea que tienen ustedes. Tienen que seguir estudiando todos estos cambios. Miren, todos estos cambios. En la sesión 8 se presentaron cambios
En la sesión 9, compañeros, la tarea es grande. La tarea es grande. Cuando yo le mandé esto a Beatriz, se lo dije, Beatriz, mire lo que llevo. Pero yo, si Beatriz está conectada aquí, yo creo que las personas que realizan o las personas que están llevando la contabilidad de acuerdo a los nuevos cambios, yo creo que esto está un diplomado. Porque aquí lo que hay es tela por cortar. Es decir, Beatriz, que estás conectada, aquí la gente tiene que volver a estudiar de nuevo, con todo el respeto. Hay muchos que no le dan importancia a esto. Hay que volver a estudiar de nuevo. Yo estudié apenas esa y miren todas las que me toca que estudiar. Miren todas las que me toca que estudiar. Todos los incisos que tengo que volver a revisar, compañeros. Miren, observen, ¿sí? Ya les enseñé cómo hacerlo. Ya les enseñé cómo hacerlo. Y ahora es que usted se discipline, usted tome una disciplina desde casa y comience a mirar aquí en la sesión 17 el cambio que hizo. La sesión, vámonos para la sesión 23. Estamos hablando ahorita. Miren la sesión 23. La sesión 23 dice, ingresos a actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Sesión revisada por la alineación con la NIF 15. Hay que revisarla. Ingresos ordinarios procedentes de los contratos de clientes. Eso hay que revisarlo, compañeros. ¿Sí? Hay unas que solamente fueron modificación de redacción. La 24 fue solo modificación de redacción. Bueno, pero hay unas que sí en cambio, por ejemplo, los pagos basados en acciones. Hay que revisar, obviamente, la sesión 26, párrafo 1, literal C. ¿Sí? No me alcanzó el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo porque son 35 sesiones. No, no, no. Como un curso no puedo. Pero sí les expliqué las más pertinentes. Sí les expliqué las que son, mejor dicho, de prioridad 1A, sin dejar de considerar que las otras también son importantes. Entonces, hay muchos que de pronto no saben interpretar esto. Hay muchos todavía que están por ahí en el aire, no saben que esto salió, ni siquiera saben cómo ubicarse. Y ya, los que están aquí, creo que ya saben. Estoy seguro que ya saben. Bueno, 8:24, les quedan 6 minuticos, los escucho. Edith Hernández, gracias por tus palabras, excelente explicación. Gracias por compartir conocimientos, licenciado Juan Carlos, bendiciones. Ever Flores, en verdad les agradezco porque a pesar de que de pronto estoy un poquito triste, de verdad, porque se conectaron un poquito, ayer fueron 40, hoy era el día en que deberían de conectarse todos, hoy era el día en que deberían de conectarse todos, pero bueno, no ha pasado nada, agradezco a todos los que se conectaron aquí, de verdad que hice un esfuerzo muy grande, hice un estudio pedagógico para que realmente a los que les interesa esto de verdad le saquen el mejor de los provechos. ¿Sí? Ya estoy bastante pues, agotado de garganta. No me queda más que decirle gracias por acompañarme y bueno, y adquirir por favor, a comprar el material, a adquirir el certificado. Todo esto nos ayuda a, a salir adelante. A los compañeros que no se conectaron, pues que por favor lo hagan, que se comuniquen con los directivos, con los directores de aquí, ¿sí? Con Beatriz, con todos los asesores. Esto es una maravilla, ser contador, es lo más maravilloso que hay. Que una vez se piensa eh, que es imposible, pero cada día me siento muy, muy contento porque creo que no me equivoqué de profesión. La verdad que me gusta este arte de la contabilidad, me lo disfruto, me fascina este tema de la contabilidad y de verdad que cuando escuché la nueva edición, un grupo de compañeros míos que son muy estudiosos del SENA, enseguida pues nos pusimos escamosos porque obviamente nosotros muchos de aquí llevamos contabilidad en empresas que son pymes. Le doy gracias a Dios porque asesoro muchas organizaciones. Y pues nos preocupamos, obviamente, porque pues obviamente con qué van a salir. Pero no, ya comencé a estudiar la más complicada y déjeme decirle que no, que todos estos cambios más bien, amigos, nos van a favorecer a nosotros, nos van a evitar, sobre todo en esas políticas contables, nos van a ahorrar mucho tiempo, nos van a simplificar el trabajo. Entonces, por ese lado contento y por otro lado contento por sus palabras de agradecimiento. Faltan 3 minutos para las 8:30. No sé, Beatriz, si estás aquí, si
obviamente vas a hacer alguna intervención. Profe, gracias por su explicación. Eh, en el material hay ejemplos y ejercicios prácticos. Muchas gracias. Muy bien. Les agradezco de verdad todos sus agradecimientos. Beatriz, mira, ya no sé si te vas a conectar con los jóvenes aquí para que tengas el espacio. Ya se hizo una explicación a cabalidad de todos los cambios de la norma. Bueno, ya el espacio es suyo, compañera. Ya le acabé de avisar a Beatriz, cualquier cosa. Pues esta diapositiva, pues ese material que no tengo ningún inconveniente de hacérselo llegar, ni las diapositivas que utilicé obviamente, para socializar con ustedes. Pues a través de Beatriz, pues se les puede hacer llegar. Ya le escribí, de pronto estamos esperando que se conecte a las 8:30. Sí, y sí, exacto. Muchas gracias, licenciado. Marco, exacto, mi hermano, esto, el contador tiene que estudiar y tenemos que, bueno, contador, pues que lea y que estudie, pues tenemos una capacidad de asimilación, hermano, porque tenemos que estar leyendo. Contador que no lea, pues uno se preguntará, pues, digamos, pretendiendo ser de pronto egocéntricos o de pronto que se confunda con pedancia. Pues los contadores tenemos que leer. Y contador de verdad que tome esto en serio, con un hábito de lectura, desarrolle una capacidad de interpretación, como usted menos se imagina. Son normas de normas y son textos extensos, ¿sí? Entonces, eso es de gran importancia. Sí, son temas muy importantes en la contaduría. Eh, Aquí, pues, las palabras de esta compañera que dice muchas gracias, licenciado, realmente su exposición se nota su predisposición y la gran calidad de profesionalismo que tiene. Muchísimas gracias. Bueno. Listo, Beatriz, ya tienes audio.
¿Listo, Hola, profe, Beatriz? buenas noches. Sí, señor, Bueno, muy buenas bien. noches. Buenas noches Listo. para todos. Qué pena con ustedes, pero no he tenido permiso para poder ingresar a la sala. Bueno, compañeros, les damos las gracias por haber estado en esta capacitación de la actualización de las NIF. Ya las personas que solicitaron los certificados los tienen en su plataforma, excepto los que hicieron la solicitud luego de las 4 de la tarde, que era como habíamos quedado, como habíamos acordado el día de ayer. Bueno. También deben tener ya la norma en su WhatsApp personal, que fue lo que también se les ofreció en algún momento. Y respecto a las presentaciones en PowerPoint, de eh, de las que ha proyectado el docente, pues ustedes la van a tener durante las clases grabadas. En ese momento, de pronto, la primera clase no aparece porque las que van en Zoom se desaparecen. Ustedes van a quedar compiladas en un link de YouTube, pero ese se le envía mañana tan pronto ya esté listo. Bueno, ahí van a reposar las 3 jornadas, ¿vale? Me está preguntando que cuál plataforma. Recuerden que las personas que realizaron el curso y aportaron para recibir el certificado y la norma, el material, lo iban a tener de manera opcional si ustedes lo deseaban tener haciendo el aporte de 40.000 pesos o 13 dólares para las personas que residen fuera de Colombia. Entonces estamos invitando, igual a partir de la semana que viene, vamos a iniciar el diplomado en gestión tributaria. Iniciamos el 13 de octubre en el mismo horario. Para las personas que realizaron el aporte, van a tener un descuento del 40%, o sea que si desean participar y recibir el material y el certificado, o los dos el certificado que se les va a dar del diplomado de 140 horas, solamente aportarían 60.000 pesos. Eso para las personas que pagaron este curso y están interesados en realizar el de gestión tributaria. Bueno. Liliana, necesito saber si usted realizó, bueno, me dice que hizo el aporte, pero usted se lo reportó a su asesora. Me dice, por favor, ¿quién es? ¿Qué otro diploma hay? El otro diploma, el diplomado que viene es en gestión y planeación tributaria. Bueno, Juliet, ya le voy a decir a Juliet que Liliana Montalvo no ha recibido el material o la norma que fue lo que se les ofertó. Edith, diplomado, gestión y planeación tributaria. Ese inicia el 13 de octubre para las personas que estén interesados en realizarlo y realizarlo en el aporte para obtener certificado y el material de este curso, reciben el 40% de descuento, o sea que les queda solamente en 60.000 pesos. Con ese diplomado, pues van a recibir igual el material y el certificado del diplomado. Yo no he podido pagar porque no me funciona con el link. Bueno, realmente no sé, debe revisar Marco, o de pronto fue que se lo enviaron hace 24 horas y esos links de pago tienen vigencia de 24 horas. O sea que si pasaran las 24 horas, muy posiblemente por eso no les sirve. Bueno, compañeros. No sé, entonces debe por favor hablar con su asesora para que de pronto le reenvíe uno nuevo. Si ya definitivamente no le sirve, pues tendría que cambiar de medio de pago. Entonces, están cordialmente invitados, como les mencioné, diplomado en planeación y gestión tributaria para el 13 de octubre, 6:30 de la tarde, hora Colombia. Les agradecemos muchísimo, gracias por su participación, Dios los bendiga y seguimos conectados para una próxima oportunidad. Que tengan buena noche. Profe, muchísimas gracias. Y Daniel, muchas gracias por el acompañamiento en la sala Zoom. Ruth, lo puede hacer hasta ahora, hasta hoy a las 10 de la noche, porque mañana ya se cierra el curso definitivamente. Bueno, que tengan buena noche.